Pero hay algo, Julián, que quizá ahora hablamos de Biblia, y en este tiempo no, porque el mismo Satán, como le queramos llamar, su primera obra siempre ha sido tergiversar la verdad, torcer la verdad. Eso es. Pero fíjate que en este mes estamos celebrando el mes de la Biblia, y le decía a alguien que quizá este mes debemos de ponerle como un luto. Nosotros debemos de tener un luto, porque este ha sido como la generación que más ha torcido la Biblia, que más ha hablado en contra de la Biblia, y estamos luchando con ese mal. Y la pregunta que hace esta joven es la siguiente: si la Biblia es un registro histórico confiable, y también hace una conexión con el tema de la confiabilidad, porque tenemos relatos de civilizaciones más antiguas que son muy similares. Hablamos del relato de la epopeya de Gilgamesh y otros relatos que son un poquito más antiguos, para hablar de la confiabilidad de la Biblia. Y luego entonces de esa respuesta quiero enlazarla con una muy actual que estamos viviendo. Ok, son muy buenas preguntas todas. Mira, eso del tema de la confiabilidad de la Biblia, nosotros estamos frente a un libro que es totalmente confiable, porque nosotros, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, ya para cuando aparece Jesús, ya esto era un libro que estaba establecido, ya existía el Antiguo Testamento. Ya la gente consumía esos escritos del Antiguo Testamento, el pueblo judío, y definitivamente esto formaba parte, o sea, del pueblo antes y en los tiempos de nuestro Señor. Ya eso estaba ahí muy claro. Hablamos del Tanakh. Estamos hablando de la Tanakh. Estamos hablando de lo que para nosotros el Antiguo Testamento, que para los judíos es la Tanakh, que es esos escritos que tienen, bueno, que es esa agrupación donde está la Torá, la ley, donde está los escritos de los profetas, y donde están también los salmos, los escritos, como se le llama. Entonces, la Tanakh ya estaba, y una de las, digamos, de los hallazgos históricos que más fuerza le da a la Tanakh, al Antiguo Testamento, fueron los hallazgos de los rollos del Mar Muerto, encontrados en la década de los 40 en una cueva de Qumran, donde aparecieron muchos textos del Antiguo Testamento que, al compararlo con los textos de las Biblias que tenemos en estos tiempos, prácticamente presentaban lo mismo, y las variaciones no le quitaban el sentido a lo que dice las Sagradas Escrituras. O sea, estamos hablando de que en el mundo no ha existido para ninguna religión, ninguna filosofía, ni ninguna ideología, un hallazgo tan fuerte de credibilidad de escritos como lo tiene el Antiguo Testamento con los escritos del rollo del Mar Muerto. Eso es para el Antiguo Testamento. Para el Nuevo Testamento, mira, el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento es tan confiable porque al día de hoy se conocen casi 3,000 copias de los escritos, copias antiguas de los escritos del Nuevo Testamento. Y lo que le da más fuerza al Nuevo Testamento lo que le da más fuerza a cualquier documento histórico es el tiempo que se llevan las copias que se hacen. Por ejemplo, si a medida en que esas copias son, esas copias se van haciendo, y esas copias vienen de copia, por ejemplo, una copia más antigua de repente se hace, poco tiempo después se hace otro, poco tiempo después se hace otro, y en la medida en que eso tiene más cercanía a cada copia,
a nivel de lo que es la historia, eso le da credibilidad al texto en cuestión. Y el Nuevo Testamento está mejor documentado que los escritos de Platón, que los escritos de Aristóteles, que los escritos de Homero. Tienen más copia que todo eso, juntos. Entonces, eso le da una credibilidad histórica al Nuevo Testamento. Entonces, vemos ahí otra cosa que le da credibilidad a la Biblia por encima de los demás libros. Las grandes religiones del mundo, nada más de las grandes religiones, porque religiones hay por pipa, como decimos, un viaje en buen dominicano, pero hablando de religiones reconocidas, solamente hay 3 religiones que son de las más grandes en el mundo, que tienen libros sagrados, un libro sagrado. Las otras no, ninguna. Nos referimos al judaísmo, que tiene la Tanakh. Nos referimos al Islam, que tiene el Corán. Y nos referimos al cristianismo, que tiene la Biblia. Pero mira lo interesante de esto. Lo interesante. El libro que es principal en el judaísmo, ¿cuál es? El Antiguo Testamento de nosotros. Claro. El libro que es principal para el Corán, para el Islam, es el Corán, pero el Corán habla de la Biblia. Lo que pasa es que dice que los cristianos y habla bien de la Biblia. Lo que pasa es que dice que los cristianos le hicieron un mal uso. Bueno, estoy parafraseando. Y número 3, el cristianismo. Entonces, mira cómo las 3 religiones más grandes, el judaísmo no es de la más grande, es de la más grande, pero no, por ejemplo, el Islam y el cristianismo, que son la más grande ahora mismo, y el judaísmo, que es una de las más grandes, tienen, la Biblia aparece como el libro más importante. Mira eso. Entonces, sí. Otra cosa también, las profecías bíblicas, el Corán, por ejemplo, no tiene profecías. No existe eso de profecía en el Corán. En la Biblia sí. Profecías que se han cumplido y que tienen una dirección a cumplirse. Eso lo tiene la Biblia. Otra cosa, tú me dirás, bueno, la pregunta viene, bueno, pero civilizaciones más antiguas tienen cosas que se parecen. Claro que tienen cosas que se parecen, porque estamos hablando, recordemos, no podemos ver la población mundial como la veíamos ahora. Tenemos que ver la población mundial mucho más pequeña, los relatos que se fueron desarrollando de las revelaciones de Dios, porque recordemos que primero la Biblia se presenta a través de las tradiciones orales y luego Dios inspira a un hombre como Moisés, que es que empieza a escribir los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá y la ley. Pero Dios no hablaba antes de eso, claro que sí. Y es evidente porque en la revelación de la Biblia, por ejemplo, el libro de Génesis, Moisés no existía en ese tiempo, pero sí nos muestra de que habían civilizaciones que buscaban a Dios y que no buscaban a Dios, pero partían de un conocimiento fuente que eran las cosas que Dios iba revelando. Entonces, Moisés, más adelante, inspirado por Dios, escribe un libro como el Génesis que nos habla a nosotros de los orígenes. Entonces, ¿qué les quiero dejar dicho con esto? Mis hermanos, usted y yo estamos ante el libro más confiable que puede existir sobre la faz de la tierra, porque es la revelación de Dios. Y sí, la historia y al analizar y ver lo que la historia nos muestra de las civilizaciones, estamos ante un libro totalmente confiable, y ese libro se llama la Palabra de Dios.